tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el lunes 19 de marzo a las puertas de una vacación en las que muchas personas optarán por ir a la playa. Y quiero comenzar el programa dándole unas recomendaciones por el incremento de la radiación solar que han estado dadas según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MARN durante los meses de marzo y abril. Fíjense bien, es importante que minimice la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Tenemos que buscar sombra y utilizar ropa con protección, gafas y sombrero. Yo les agrego, por favor, tomen el sol de forma indirecta, con sombrilla, con su bloqueador solar, que es la siguiente recomendación. Usar un protector solar o bloqueador solar que sea un factor de 30 o más. Y hay que cambiarlo cada 2 horas, o sea, hay que reponerlo cada 2 horas porque aunque diga que es contra el agua, siempre se cae. Por favor, no exponga a sus hijos, no se exponga a usted, porque esto puede ser de importante daño para nuestra salud. Y recuerde que hay que destacar que el incremento de la temperatura y la radiación solar puede provocar desde dolores de cabeza, irritabilidad, agotamiento y además ansiedad. Por lo tanto, es importantísima la adecuada hidratación. Bueno, dándole estas recomendaciones que las vamos a estar recordando toda la semana porque es muy importante que las tomemos en cuenta. Vamos a decirles de qué vamos a platicar este día. Ya les habíamos anunciado, vamos a estar hablando de los tratamientos en medicina alternativa y para eso tenemos a nuestros invitados que nos van a estar contando de todos los métodos terapéuticos que tenemos. El primero de ellos que vamos a recibir, el doctor Carlos Vilá, nuestro homotoxicólogo. Bienvenido, doctor Vilá, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias por haberme invitado y es un gusto estar de nuevo con ustedes para hablar de un tema tan interesante como son las medicinas alternativas. Muchísimas gracias. También especialista en medicina alternativa, la doctora Selene Portillo, guapísima. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Mil gracias, es un placer estar con usted en su casa y a esta hora del almuerzo ojalá y disfrute sus buenos alimentos. Siempre vamos a recordar, la nutrición es clave para la buena salud. Muy bien, gracias doctora. Y también para darnos la clave en cuanto a medicina antienvejecimiento, el doctor Juan Carlos Ramírez nos visita. ¿Qué tal, doctor Ramírez? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Sinceramente creo que va a ser un programa muy bonito por la información que se va a obtener. Seguramente vamos a dar consejos útiles de fácil aplicación durante el programa. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Veamos la siguiente cápsula para ir entrando en calor y al regresar vemos qué es todo lo que nos viene a aportar medicina alternativa. La homeopatía es un método terapéutico que se basa en la ley de similitud o de los semejantes, que afirma que una sustancia que provoca determinados síntomas en una persona sana, en pequeñas cantidades, es capaz de curar los mismos síntomas o semejantes en una persona enferma. La homeopatía es eficaz para prevenir y tratar tanto enfermedades agudas como la gripe, tos, diarrea, crisis de migraña y contusiones, como crónicas, es decir, alergias, dermatitis, asma, infecciones reumáticas y ansiedad, e infecciones a repetición de garganta, oídos, ginecológicas y urinarias, e incluso en cuidados paliativos referidos al control de síntomas como dolor o estreñimiento y alivio de efectos secundarios de la quimioterapia como las náuseas. El objetivo es ir más allá del alivio de los síntomas que van apareciendo. Se busca ayudar al paciente a restablecer globalmente su equilibrio natural. Los productos que se utilizan para elaborar estos remedios pueden ser de origen animal, vegetal o químicos. Para conocer más sobre la homeopatía, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñanos. Bueno, y definitivamente la medicina alternativa es algo apasionante, es muy interesante y es algo de lo que todos queremos aprender. Yo quisiera escuchar primero acá de nuestros invitados cómo está esto a nivel mundial, en los reconocimientos que tiene, porque la medicina alternativa no es algo que es solo nuestro, obviamente. Cuéntanos un poquito, doctor Ramírez. Yo creo que es importante comenzar la charla poniendo en contexto la cultura del país donde se está llevando a cabo este tipo de tratamientos, porque si bien acá en El Salvador todavía estamos con
en pañales en este tipo de tratamientos. Cada vez contamos con muchos más compañeros profesionales de la medicina, médicos, que destacan dentro de esta área. O si tú vas, por ejemplo, tú estás en París o andas por alguna calle de México, con toda seguridad vas a encontrar una medicina homeopática en una esquina. Eso todavía no sucede acá, pero hablando desde el punto de vista de cómo se ha ido utilizando cada vez más, y es bien interesante, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque cuando tú ves en las aseguradoras, porque en nuestro país hay algunas aseguradoras que cubren, otras no, pero cuando tú lo ves en una comparación, cuando la aseguradora empieza a cubrir los tratamientos, la persona que suele usar químicos continúa haciendo un gasto alto para la aseguradora, mientras que la persona que utiliza medicina alternativa tiende a mantenerse o a bajar su consumo de medicamentos. Por lo tanto, el contexto de la cultura todavía es algo que hay que trabajar. Obviamente, los resultados de los colegas es lo que hace que las personas se entusiasmen y se enamoren de los tratamientos. La capacidad del médico, su entrenamiento son importantísimos para que la gente comience a vernos como una alternativa, una opción para el manejo de las enfermedades. Pero yo quisiera aclarar algo, que esto es una rama de la medicina. A mí me decía, estábamos platicando con el doctor Vilá fuera de cámara, de un buen amigo de ambos, que es el doctor Ovirne, y él me decía, mira Juan Carlos, si lo más biológico para una otitis es un antibiótico, no vas a esperar a ver cómo le va, o sea, sacas al paciente del problema y te quedas tratando de mejorar su sistema inmunológico. Por lo tanto, la medicina tradicional es un complemento y viceversa de la medicina alternativa. Así que creo que tenemos que entender eso. Si bien es una medicina que en nuestro país no ha adquirido todavía la connotación que debiera, estamos en el proceso. Excelente. Definitivamente es un complemento, ¿verdad? Una rama de la medicina que puede ser complementaria, ¿por qué no? Pueden coexistir definitivamente. Doctor Vilá, cuéntanos un poco el término homeopatía, homotoxicología, medicina biológica, medicina alternativa. Hay tantos términos, ¿realmente hay una diferencia? Oh, sí. Hay una muy grande diferencia entre cada una de las ramas. Le voy a contar, doctora. Medicina alternativa pues es la unión de todas estas ramas, o sea, homeopatía, homotoxicología, terapia neural, acupuntura, saunas, fitomedicina, barro, lo que tú quieras sobre medicina alternativa, bioresonancia, etc. Cuando hablamos ya de medicina biológica es que vamos a utilizar algunas de estas ramas de la medicina alternativa, pero dentro de un contexto totalmente natural. Totalmente dirigido a rescatar al paciente de sus enfermedades, aprovechando los estados anímicos, físicos del paciente para poder lograr salir adelante. Depende de la capacidad física, anímica y de vigor que todavía tenga el paciente para salir de una enfermedad. En algunas ocasiones se ha podido curar enfermedades degenerativas graves, pero donde el paciente tiene la capacidad para responder. Hay otras enfermedades donde el paciente ya no tiene la capacidad para responder y bueno, no somos dioses, no se puede decir eso. O sea, es falta de ética decir que vamos a curar absolutamente todo. No es así. O sea, depende de la capacidad del paciente que tenga para responder. Ahora, que dentro de la medicina biológica podamos curar una muy grande cantidad de enfermedades, sí es cierto. Pero nosotros no hacemos un diagnóstico de enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad del sistema nervioso periférico
nosotros no lo podemos catalogar como eso, porque ahí lo único que estás haciendo es un diagnóstico anatómico. Entonces nosotros vamos viendo cuáles son las deficiencias orgánicas de ese paciente y esas son las que tenemos que ir curando, de tal manera que estimulamos al organismo para que vaya recuperando ese sistema, vaya recuperando la capa de mielina, o vaya recuperando el intestino y vaya formando las diferentes sustancias bioquímicas que necesita el cuerpo para poder recuperarse. Eso me gustó, es decir que vamos a estimular al cuerpo para que él se recupere de tal forma que él pueda curarse. Exacto, ¿sí? Es como cuando tú tienes un bono navideño, ¿bien? A todos aquí los muchachos les dan un bono navideño y cada uno decide qué es lo que va a hacer, si va a pagar su carro, va a pagar sus deudas, va a irse de vacación. Eso es lo que hacemos con la medicina biológica, o sea, le damos los elementos propios para que él mismo decida hacia dónde es que lo necesita. ¿Qué es lo que va a curar? ¿Qué es lo que necesita? ¿A dónde necesita más? ¿Verdad? Echar esos puchitos. Exacto, entonces a veces uno quisiera poder ser más directo, pero en las enfermedades degenerativas graves no lo puedes hacer. Sin embargo, uno dice la enfermedad alternativa o biológica es lenta. No es lenta. Si tú tienes que un paciente tiene meses de estar padeciendo una enfermedad y lo estás curando en 15 días, en menos a veces, no es lenta. No es lenta. Para nada. Y si tomamos en cuenta que ese paciente ha pasado meses luchando con la medicina convencional. Una artritis reumatoidea que viene de años y años y años estar mal, y bueno, y tú lo curas en un año, no es lenta. ¿verdad? Estamos mejorando definitivamente el estado de salud, tanto anímico como físico y emocional. Exacto. Excelente. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del tema de hoy, que está muy interesante. Estás viendo Salud TV. Porque yo no sé que los que preparan esta medicina sean doctores. Entonces uno a veces las compra dudando. Y la mejor medicina a veces es mejor la que receta el médico. La mayor parte usan medicina con hierba. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto que son señores antiguos, porque antiguamente se ocupaba medicina de hierba. No porque no son recetados por doctores, uno se los autodomica y puede ser hasta peligroso. Sí. No mucho quizás. ¿Por qué? Porque no son muy confiables como los de la farmacia. ¿Cómo no? Es efectiva en el sentido que, como dice usted, que es una medicina de hierbas naturales, eso es efectivo al 100%. Sí, cómo no. Lo he hecho con diferentes hierbas y sí funciona. Puedo decir que sí. A veces uno la medicina que se toma en realidad es recetada, más cuando uno tiene una enfermedad como la diabetes, la hipertensión. Entonces uno las tiene que tomar, pero aún así hay personas que le dicen a uno tomar medicina así como sin naturales. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Fíjense qué interesante. Deja ver la opinión de nuestra gente, muchas veces el desconocimiento de que existe la medicina alternativa como rama de la medicina, ¿verdad? Que no son chamanes, aquí no estamos hablando de brujería, ¿cierto, doctora? Mira, eso es verdad y eso es importante que la gente sepa algo. En primer lugar, la medicina alternativa, en mi juicio, es un concepto mal utilizado, debe ser medicina complementaria, porque sí complementa todo. No debe haber un divorcio entre la medicina química y la medicina complementaria. Obviamente tenemos la capacidad, habiendo estudiado medicina primero, saber hasta dónde son los límites de una cosa y la otra, ¿verdad? Obviamente si hay una infección severa, nosotros tenemos que recurrir a lo que nos enseñaron en la universidad y en la escuela de medicina, de usar antibióticos, por ejemplo, si lo amerita el paciente. Sin embargo, nosotros también sabemos y conocemos que tenemos que ejercer esto de una manera holística. Holística significa que el cuerpo humano es un todo. No solamente es un cuerpo físico, sino mental, espiritual, emocional, etcétera. Y que también nosotros tenemos la obligación de tratar al paciente
tomando en cuenta el medio ambiente externo y el medio ambiente interno, que depende mucho de lo que nosotros pensamos, ingerimos, la nutrición es súper importante. Y también tenemos la capacidad, obviamente, cada uno de nosotros de la autocuración. Eso es importantísimo. Tenemos una farmacia interna que se llama sistema inmunológico, que tiene también la capacidad de producir antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, y nosotros le damos la herramienta necesaria al paciente para que lo haga. La parte espiritual y psicológica es importante porque si el paciente se deprime, generalmente se deprime el sistema inmunológico, que también no tiene la capacidad de reaccionar adecuadamente ante los agentes externos que están atacando a la célula. Por otro lado, nosotros no tratamos síntomas. En algún momento los síntomas deben de ir desapareciendo, pero nosotros tratamos la raíz del problema. Y desde ahí, ¿cómo hacemos? Molecularmente, celularmente, nosotros vemos cómo está la célula, si tiene su membrana adecuada, con su carga eléctrica adecuada, cómo está la mitocondria. La mitocondria es importantísimo en la célula para que ésta pueda reaccionar adecuadamente, cómo está el núcleo, cómo está su ambiente alrededor de la célula, etcétera, qué es lo que le está provocando una inflamación, que la inflamación no es mala, la inflamación es una reacción de defensa del cuerpo. Entonces, todo esto nosotros tenemos que ver el paciente y obviamente ver la condición emocional en que vive. Dependiendo de todo esto, entonces hacemos este tratamiento holístico y tratamos de no dejar obviamente nada por fuera, ¿verdad? Y con respecto al sondeo que hicieron, me parece muy atinado la opinión de la gente. Hay muchas personas que obviamente necesitan de un sistema médico alternativo, como lo estamos hablando ahora en el tema, pero sí tiene que ser bajo la dirección y la guía de un profesional de la medicina. Tenemos que ser muy cuidadosos porque, por ejemplo, las plantas medicinales, si bien es cierto, es un método ancestral que lo usaron los mayas, los aztecas, los ayurvédicos, etcétera, pero hay plantas medicinales que son altamente tóxicas. De hecho, en el Hospital San Rafael, donde yo hice mis prácticas, una de las situaciones que me llevó a meterme, a estudiar, investigar más la medicina alternativa, y en este caso la fitoterapia, fue precisamente que llegaban muchos niños intoxicados con tempate y muchas personas intoxicadas con plantas medicinales, pero el mal uso de estas es lo que nos lleva a problemas de toxicidad. Entonces, el buen uso de las plantas con profesionales en el tema, y la gente tiene razón, necesita ser guiada, y este tipo de programas me encanta porque precisamente estamos ayudando que la gente se eduque. En Europa, en China, en India, esto es prácticamente la medicina principal, y la medicina química, la cirugía y todo lo demás es la complementaria. Entonces nosotros debemos enseñarle al paciente precisamente a prevenir. ¿De qué manera? Alimentándose de mejor forma. Esa es la mejor manera de curarse, a través de la nutrición, a pensar de mejor manera, a que puedan ellos hacer prácticas, por ejemplo, de meditación es excelente. Y como decía el doctor Hammer justo acaba de morir hace más o menos 3 meses, y él decía que muchos de los causantes del cáncer era la parte emocional del paciente cuando está sufriendo con un conflicto no resuelto, vivido en soledad, y esto arma a nivel cerebral los focos Hammer que a distancia puede afectar a través del sistema inmunológico. Así que tenemos mucho que hablar. ¿Sí? Muy interesante, definitivamente. Entonces la pregunta del millón: ¿quién debe o quién puede beneficiarse de la medicina alternativa, doctor Ramírez? Beneficiarse, nos beneficiamos todos, como nos beneficiamos de la medicina académica tradicional nuevamente en nuestro país. Porque si vas a China, la tradicional sería la otra. Pero como el tiempo es muy corto, tal vez sería conveniente sacar pequeñas cápsulas que la gente pueda agarrar y mantener esa información con facilidad. Y una de esas es que cualquier médico que trabaje con medicina alternativa se va a preocupar mucho por tu alimentación. Y en tu alimentación estamos hablando de todo lo que tú consumes, incluyendo agua. Por ejemplo,
se ha dado mucho la información de que consumir mucha agua es bueno. El agua embotellada, que está carente de la mayoría de minerales que se requieren, lo que produce es una dilución de los electrolitos. Y cuando nosotros oímos hablar de electrolitos, nos preguntamos, ¿es un nombre o es una realidad? Tienen electricidad, por supuesto. Entonces, mientras más diluyes tu líquido extracelular consumiendo una gran cantidad de agua, lo que haces es diluir la cantidad de electrolitos y por lo tanto disminuye la transmisión eléctrica de tu cuerpo. Es bueno tomar agua, por supuesto, pero no en cantidades tan grandes como te han informado. ¿Y cómo debes de hacer? Pues oye a tu cuerpo, porque la mayoría de personas, y tú lo sabes, que consumes 7, 8 botellas al día, andas todo el día con sed. Pregúntate por qué andas con sed todo el día, si consumes agua más que cualquier otra persona que tú conozcas. La razón es que te estás diluyendo tus electrolitos. Esa es una cosa que quería aclarar este día, y la otra es la alimentación en general. Por ejemplo, tu intestino. Nosotros somos, dicen, lo que comemos, pero ahora se maneja el concepto de que nosotros somos lo que comemos. ¿Por qué? Porque si yo estoy comiendo pollos engordados con esteroides, animales llenos de antibióticos, pues entonces o plantas que están creciendo hidropónicamente o que carecen de los minerales que antes tenían, pues obviamente lo que estoy comiendo ya no come lo que a mí me alimenta, porque vamos pasando esa información, vamos pasando esos nutrientes en una cadena interminable. Cuando yo muera, regresaré a la Tierra y me transformaré nuevamente en carbono, hidrógeno y nitrógeno, de lo que estamos formados más del 90% de nuestro cuerpo. Entonces el intestino es la fuente principal de serotonina, que en el cerebro es lo que conocemos como la hormona de la felicidad. En el cerebro te transmite, imagínate, el 80%. Tus bacterias dentro de tu intestino, producto de tu alimentación, producirán o no esa hormona que te da felicidad. Pero en el cerebro produce una sensación placentera. En tu cuerpo, en el resto de tu cuerpo, lo que produce es una modulación de tu sistema inmunológico. Por lo tanto, lo que comes verdaderamente te convierte en lo que eres. Pero ojo, tienes que escoger los alimentos adecuados, y si puedes ser guiado por alguien que conozca el tema, no solo de calorías, sino de las características del alimento y de tus características. Porque lo que le funciona a Juanita no le funciona a Pedrito. Tú eres un ser individual y por lo tanto tienes necesidades diferentes y definidas que no podemos generalizar. Muy bien. Bueno, por favor, señores y señoras que nos están viendo, si usted tiene preguntas, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o también llamarnos al estudio para preguntarle acá a nuestros especialistas. Ya conoce nuestras redes sociales y el número en el set. Así que al regresar, si usted tiene alguna duda para nuestros especialistas, bienvenido sea. Por el momento, la doctora Portillo dijo que también había que realizar meditación. ¿Qué forma mejor de ir a hacerlo con Yannick Borlasca, que nos dé esos tips en nuestra sección de Peace and Yoga? Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Yannick Borlasca y el día de hoy les enseñaré Prasarita Padottanasana, que es una de las posturas más relajantes que encontrarás en la gama de asanas de pie. Su encanto consiste en estirar lo largo de la columna vertebral, lo que tonifica y relaja el sistema nervioso central, además de sostener la cabeza contrario a su peso, lo cual permite estirar los músculos del cuello y espalda casi sin esfuerzo, solo por fuerza de gravedad. Prasarita significa apertura, Pada es pie y Uttana significa intensidad, así que hoy te enseñaré cómo realizar esta postura de yoga. Desde Tadasana o postura de la montaña, separa tus pies un poco más del doble de lo que mide el ancho de tus hombros. Inhala, toma tu cintura y mueve tus hombros hacia atrás. Con la exhalación, aprieta el abdomen y piernas al mismo tiempo que flexionas tu tronco. Con la espalda recta desde la cadera, baja hasta que tus manos puedan tocar el suelo o los bloques de yoga.
Apoya tus manos justo abajo de los hombros y sostén la postura con respiraciones profundas y conectando ese ritmo con la intención de soltar cualquier tensión innecesaria que haya en la espalda baja, caderas o parte posterior de las piernas. Con la práctica constante de esta postura, lograrás mantener la espalda vertical al realizarla y podrás tocar la alfombra o el suelo con tu coronilla. Sosténla por lo menos 5 respiraciones profundas. Cuando hayas terminado, vuelve a tomar tu cintura e inhala al mismo tiempo. Con piernas fuertes, abdomen contraído y hombros hacia atrás otra vez, eleva lentamente tu espalda recta hasta estar de pie nuevamente. Toma una pausa para que el flujo sanguíneo regrese a la normalidad y después junta las piernas para regresar a la posición neutral. Prasarita Padottanasana fortalece la parte interna de los muslos y glúteos, estira la espalda baja ofreciendo un alivio en casos de dolor en la zona, fortalece el cuello y mejora el equilibrio corporal, la capacidad pulmonar al respirar boca abajo y nos da una sensación de bienestar por la relajación que nos brinda. ¿Padeces de hipertensión o dolor crónico de nuca? Puedes preguntar en la fanpage cuál variante realizar o pedirle ayuda a tu instructor de yoga. Si estás embarazada, es mejor que evites esta así como cualquier otra postura invertida o flexión hacia adelante. Al hacer esta o cualquier otra asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV soy Lenik Porlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Bueno, feliz provecho a ustedes que están almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos aprendiendo, muy interesante escuchar sobre la medicina alternativa, o mejor dicho, medicina complementaria. Entonces deberíamos de cambiarle ya para que entendamos cómo funciona. Y habíamos dejado al doctor Vilá a media porque nos había quedado todavía pendiente entender sobre homeopatía y homotoxicología. Cuéntanos, doctor. Bueno, les cuento. Homeopatía es un sistema de curación que ya tiene 250 años de haber sido fundada por el doctor Samuel Hahnemann, un alemán, que determinó que los similares curan lo similar. O sea, que una planta, un medicamento, un químico, no un químico, sino que un mineral, son puros los elementos, son minerales, pueden curar definitivamente una patología. Y, por ejemplo, tuve una paciente embarazada con sangramiento transvaginal, que me lo mandó el ginecólogo porque no lo podían controlar, y la paciente tenía un sangramiento de varios días, bastante fuerte. Al examinarlo, nosotros tenemos aparatos para poder examinar a los pacientes, y al examinar sus puntos de acupuntura y ver qué es lo que le hacía falta, la paciente estaba comiendo un exceso de ajos. Dice que para sentirse bien, se estaba comiendo 5 dientes de ajo al día. Entonces eso hizo su sangre más rala, para que lo entendamos, y tenía su sangramiento transvaginal. El medicamento que le di fue Allium sativum, que es ajo homeopático, y el sangramiento paró. Pero ese es el tratamiento con homeopatía pura. La homeopatía también se divide en otra rama, que es la homotoxicología, cuya base fundamental es la homeopatía, en la cual se unen varios medicamentos homeopáticos para hacer un medicamento compuesto. A esta paciente, además de darle su Allium sativum, o sea, ajo homeopatizado, pues le di tratamiento para el ovario, tratamiento para el páncreas, tratamiento para su sistema hormonal. Y un tratamiento muy importante, tratamiento para la hipófisis, porque todo se basaba en un descontrol de todo el sistema endocrino. En homeopatía y en homotoxicología hay diferentes medicamentos para diferentes cosas. Por ejemplo, para la cefalea, en homeopatía tenemos alrededor de unos, 120, 125 medicamentos para tratar diferentes síntomas de cefalea.
Así, por ejemplo, tenemos cefalea frontal, cefalea en sien derecha, en sien izquierda, cefalea occipital, cefalea en la primera vértebra cervical, cefalea en el vértex, cefalea en la parte superior de la nariz, cefalea en el ojo derecho, cefalea en el ojo izquierdo. Entonces, son diferentes tipos de cefalea que podemos dar el medicamento exacto para cada uno. Cuando lo combinamos con la homotoxicología, entonces ya entra un complejo bien interesante, porque ya vamos entendiendo de dónde viene la cefalea. Por ejemplo, así, cefaleas en sien derecha vienen del hígado y de la vesícula, cefaleas en el ojo izquierdo vienen de la parte del colon ascendente, que los medicamentos es luxmómica o belladona, pero si este medicamento ya lo juntamos con otros, vamos a tener entonces una estabilidad del sistema intestinal y del sistema digestivo que entonces nos ayudan a quitar este tipo de dolores de cabeza que son derivados del intestino. Ojo, no todos son así. Puede ser un problema circulatorio, ¿verdad? Un problema circulatorio, hay que ver qué es lo que está provocando ese problema de cefalea por la circulación. Interesante. Tenemos una llamada telefónica, doctor, y me gustaría que nuestros televidentes puedan aprovechar. Escuchemos qué nos tiene que decir nuestra amiga. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Cuéntenos. Sí, fíjese de que yo me gustaría saber qué tercero es la alternativa para las PIS. ¿No le escuchamos? Se me inflama y me molestan las articulaciones. Dice que se le inflaman las rodillas y tiene artritis. ¿Que usted quiere saber si la medicina alternativa puede ayudarle con eso? ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Pregunta es... ¿Cuántos años tiene usted, amiga? Exactamente, sí, eso. Si eso me puede mejorar lo que es la inflamación y 46. 46 años, está bastante joven. Bueno, amiga, muchísimas gracias por llamarnos. Vamos a responderle al regresar de este corte, ¿les parece? Bueno, muchas gracias por llamarnos, pero estése pendiente porque ya le vamos a responder. Y antes vamos a ver al doctor Villalta Barberena, neumólogo pediatra, quien también hace medicina alternativa. Veamos cómo puede esta ayudar a la población pediátrica. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Carlos Alberto Villalta Barberena, pediatra especializado en enfermedades respiratorias en general, conocido pues como neumología o tisioneumonología. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la homeopatía. La homeopatía entonces ha utilizado durante muchos años, desde aproximadamente los años 1800, el libro original del autor creador de la homeopatía fue publicado en 1810 y desde entonces se utiliza para poder tratar enfermedades desde un punto de vista diferente a la medicina llamada convencional. Si por ejemplo un niño es demasiado quisquilloso o berrinchudo, usted podría utilizar por ejemplo manzanilla o chamomila, que así es como se llama el producto. En medicina homeopática se prepara con las técnicas homeopáticas y enaltecemos el efecto contra el berrinche. Por lo tanto, en niños se puede utilizar tanto para enfermedades biológicas, enfermedades naturales, enfermedades que se manifiestan con fiebre, enfermedades que se manifiestan por dolor, enfermedades que es lo usual de todos los días. Usted puede utilizar un producto homeopático. Pero si usted tiene un problema mayor, usted va a recurrir a la medicina convencional, porque ahí vamos a utilizar productos que van en contra directa del problema que está atentando contra la vida del paciente. La homeopatía es un recurso que tenemos a la mano para producir un efecto de beneficio en la salud sin producir efectos colaterales fundamentalmente. Pero también lo tenemos para que usted haga uso de él en medicamento, remedio, accesorio o
algo que me ayuda inmediatamente en casa para salir de un problema de salud que puedo tener en este momento con uno de mis niños, uno de mis hijos o con un vecino. Soy el doctor Carlos Alberto Villalta Barbelena, quien los invita a continuar viendo Salud TV. Nos veremos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Nuestro programa estamos aprendiendo sobre medicina alternativa. Tenemos pendiente la pregunta a la amiga que nos llamó, muchísimas gracias. Nos dijo que tenía 46 años, es una mujer joven y tiene artritis. No entendí si era artritis reumatoidea o era artritis y ella quiere saber si medicina alternativa puede ayudarla. Así que yo quiero que los tres me le ayuden, cada uno en su área. Vamos a ver, doctor Vila. Bien, definitivamente que sí se le puede ayudar a la paciente. A 46 años es una paciente bastante joven. En homeopatía, en homotoxicología, hay medicamentos que son para la artritis. Lo que sí se tiene que averiguar con esta paciente es someterla a exámenes en cualquiera de las clínicas que hacen medicina alternativa sobre si es intolerante al gluten o intolerante a la lactosa o qué alimentos es alérgica o intolerante a la paciente. ¿Por qué? Porque esta paciente cuando come algo que es intolerante para ella, empieza a crear una reacción inflamatoria en todo su organismo y va a pegar a los huesos. Ese es su órgano más débil. El órgano más débil de ella no van a ser los intestinos, no van a ser el corazón, sino que sus huesos. Entonces hay que determinar cuáles son los alimentos que van para molestarle y a causar eso. Si tú quitas esos alimentos que te hacen daño, estás quitando por lo menos el 50% del proceso inflamatorio. O sea, inmediatamente empiezas a mejorar. ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo no va a reaccionar de esa manera y todos esos elementos que estaban reaccionando en contra del alimento intolerante, ya no. Esos recursos van a ser ocupados para mejorar el colágeno, para mejorar el hueso, para mejorar el control de la inflamación. Por otro lado, con los medicamentos antiinflamatorios de tipo homeopáticos y homotoxicológicos, se puede inyectar a través de una terapia neural con medicamentos en las articulaciones. Y eso ayuda notablemente. No es esteroides, ¿ok? Sino que son medicamentos antiinflamatorios naturales que van a ir controlando el problema. Puedes poner ozono también, puedes poner ozono en las articulaciones que le ayuda también a la desinflamación. Hay muchos pacientes ahora que han quedado con artritis reumatoidea o artritis general a través del Zika, a través del chikungunya y siguen lesionados después de pasar 1 año o 2 años. Entonces, esos medicamentos homotoxicológicos, homeopáticos pueden ayudar. No es necesario quitar los medicamentos que está tomando para el control del dolor. No es necesario. A medida que uno va controlando el proceso inflamatorio, esos medicamentos se van haciendo innecesarios y entonces el mismo paciente los va dejando. Precisamente lo que hemos estado tratando de decir, que es una medicina complementaria, ¿cierto, doctora? Sí, la verdad que sí. Y bueno, también tomando en cuenta la edad de ella, que está también en el proceso perimenopáusico, en el desbalance hormonal natural y normal en el organismo, ya sea masculino o femenino, tendríamos también que ver si ella chiquita padecía mucho de las amígdalas, porque hay un problema bacteriano que así como la chikungunya también, que deja memoria celular y deja problemas virales, bacterianos, tenemos que ver todo eso y por otro lado ver cómo le ayudamos al balance hormonal. Y ahora también tenemos las terapias autólogas. Las terapias autólogas, como bien lo decía el doctor, nosotros podemos hacer protocolos personales con medicamentos antihomotóxicos y poder ayudarle con los factores de crecimiento humano que finalmente ayudan mucho para el dolor, para la inflamación, pero también para la regeneración de tejido y en este caso podría ser muy bueno la regeneración de cartílago con todos los SUIS que son preparados de órganos específicos para poder ayudarle a ella también.
Muy bien, bueno, tenemos acá a 3 excelentes representantes de esta rama de la medicina, pero veamos la siguiente nota donde nos dice cómo elegir a tu homeópata. Y al regresar le pedimos al doctor Ramírez que nos ayude con el intestino. Ya volvemos. Una de las tareas más difíciles que tiene un paciente que se inclina por la medicina biológica es la elección del homeópata a quien consultará. La primera regla que debes tomar en cuenta es asegurarte que el homeópata también sea médico, ya que le permite tener el criterio suficiente para diagnosticar, manejar y tratar la homeopatía en la práctica diaria de la forma adecuada. Puedes comprobarlo con títulos o certificados que lo respalden. Además, procura elegir a alguien que te proporcione seguridad y confianza, que sepa escucharte, orientarte y dedicarte el tiempo y la atención que necesitas. Si percibes que el homeópata te recibe con prisas o te transmite inquietud, sal de ahí y no vuelvas. Una buena consulta de homeopatía dura al menos 1 hora u hora y media la primera vez, ya que es necesario que te haga un cuestionamiento amplio sobre tu enfermedad, tus síntomas, tu estilo de vida, tus costumbres o incluso tu estado emocional. Finalmente, ten cuidado con los homeópatas que lo saben todo. Esto incluye diferentes prácticas que no están relacionados con esta rama. Usualmente estos no son médicos, sino más bien oportunistas que no velarán por tu bienestar. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de medicina alternativa y todos los procedimientos terapéuticos que en ella podemos obtener. A mí me llamó la atención esto de que el intestino ¿cómo fue? ¿Que es nuestro segundo cerebro? Nuestro segundo cerebro. Muy bien, a ver, cuéntanos un poco, doctor. Y esto puede ayudar también a la amiga que llamó, ¿no? Sí, y retomando el tema, recuerde que la artritis, como cualquier otro síntoma, es nada más eso. Por lo tanto, es multifactorial. No hay una medicina, no hay una inyección, no hay un medicamento, no hay un consejo que la libere del síntoma. Por lo tanto, como decía la cápsula, es importante. Y si usted va a donde cualquier médico que se dedica a medicina alternativa, usted va a notar justo eso, lo que decía la cápsula. El médico alternativo se va a tomar mucho tiempo averiguando sus antecedentes familiares, personales, sus hábitos alimenticios, su estado emocional. Por lo tanto, va a ser una entrevista de primera vez bastante extensa para que el médico pueda obtener los datos que le permitan individualizar su tratamiento. Por lo tanto, no va a encontrar un medicamento que resuelva el problema. Tiene que buscar a un médico que le ayude a resolver su problema. Y volviendo al intestino, es bien interesante porque fíjate que a ti te pueden catalogar, todos los médicos lo sabemos, de fenotipo, que es tu apariencia física, genotipo, que es tu carga genética, pero también te puedes catalogar por medio de tu enterotipo, que es tu carga intestinal. ¿Qué significa eso? Que nosotros, dentro de nuestro cuerpo, tenemos más de 300 veces más bacterias que células. O sea, somos bacterias caminando. Y estas bacterias no solo tienen la peculiaridad de producir, mantener a raya a las bacterias malas, como por ejemplo tu mujer que has recibido un tratamiento de una sinusitis, a los 2 días, 3 días estás con tu ginecóloga porque tienes una infección vaginal. ¿Por qué? Porque con ese antibiótico eliminaste muchas de las bacterias favorables para ti y permitiste el crecimiento de las desfavorables. Pero esto se pone más interesante porque universidades como la de Werder Bremen en Alemania, Nantes en Francia y la clínica más grande del mundo que está en Cantón, ve 7 millones de pacientes al año y en esa clínica están juntos la clínica del gastroenterólogo, la del acupunturista, o sea, se mezcla toda la variedad de tratamientos con el fin de ofrecerle la mejor opción al paciente. En estas clínicas se ha visto la influencia enorme de la alimentación sobre tu intestino.
Tan así que imagínate qué interesante que a ratones de personas delgadas se les ha extraído sus heces fecales y se le han puesto a ratones obesos, con el resultado de que al mes el ratón obeso se vuelve delgado. De igual manera, el delgado se vuelve obeso. Esto, yo creo que el paciente ya no puede alegar ignorancia. Tenemos internet, tenemos muchas formas de informarnos y eso a nosotros los médicos nos encanta porque nos hace que estemos activos, constantemente actualizados, porque sabemos que ustedes van a estar fiscalizándonos con sus conocimientos. Por lo tanto, nosotros tratamos de estar a la vanguardia en los conocimientos. Volviendo al intestino, imagínate que puedes agarrar a un ratón tímido y agarrar a un ratón extrovertido, cambiar su flora intestinal, que por cierto el término ya no es flora intestinal, porque si tú lo ves, lo que menos hay plantas y flores y rosas, hay un montón de bacterias es ecosistema ahora. Es un ecosistema, correcto. ¿Qué le dicen en términos generales? Macrobiota. Esa macrobiota piensa, esa macrobiota tiene deseos y te va a solicitar los alimentos que le favorecen a ella y no a ti. Nuevamente, esto está accesible con estudios muy serios en internet. Búscalos y vas a darte cuenta que realmente lo que comes es vital para tu salud física y emocional. La doctora tocaba la parte espiritual también, por supuesto que está incluida en eso. Pero estos ratones que, por ejemplo, un ratón que padece de toxoplasmosis, cuando tiene el toxoplasma dentro de sí, se vuelve agresivo contra el gato. O sea, a ese nivel llega la influencia de las bacterias en nuestro intestino. Por lo tanto, hay que cuidar mucho lo que comemos y dónde lo comemos, porque no es solo lo como a la carrera. La comida tiene que tomarte el tiempo, tienes que disfrutarla, masticarla, digerirla, pensarla, para que tenga en ti una acción favorable. El intestino, y búscalo, vas a encontrar muchos artículos que dicen la muerte comienza en tu intestino. Excelente. Bueno, miren qué interesante. Yo he aprendido muchísimo este día y espero que ustedes que están en casa también. Así que ya tenemos 3 exponentes de la medicina alternativa, cada uno en sus ramas. Todas las preguntas que están en Facebook, desgraciadamente no las pudimos mandar, pero tal vez nuestros doctores nos ayudan y poco a poco las vamos respondiendo con la ayuda de ellos. Muchísimas gracias a los 3 por habernos acompañado. Gracias a ustedes. El día de mañana estaremos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así que no se lo pierdan, estaremos aprendiendo mucho. Recuerden siempre pueden hacer sus consultas. Por hoy les deseo un espectacular inicio de semana y que Dios los bendiga. Para prevenir complicaciones al utilizar un tratamiento homeopático, te damos las siguientes recomendaciones. Evita el contacto con la sustancia, especialmente con los dedos, pues podría disminuir su efecto terapéutico. Lo ideal es colocarla en el tapón dosificador y llevarla directamente a la boca. Al tomar los remedios homeopáticos, comienza con una dosis baja y poco a poco auméntala una vez que notes alguna mejoría en tu condición. Busca un homeópata certificado con entrenamiento formal sobre este tipo de tratamientos y no te automediques. Recuerda que si tienes alguna duda sobre tu tratamiento, debes consultarlo con un especialista.